Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM, Radio Tecnológico de Celaya. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar. Respiren muy profundo y déjense llevar por mi voz y mis recomendaciones. Recuerden, a las personas que no se encuentran en la ciudad, nos pueden seguir por internet. Y si se pierden el programa o lo quieren volver a escuchar, también está disponible a la hora que quieran, necesiten, decidan. En Spotify es un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud, así como el programa. Para que vivan en plenitud, recomiéndenme y escúchenos en Spotify. Hoy vamos a hablar de el festejo patrio. ¿Qué tenemos que festejar los mexicanos como mexicanos? ¿Y si tenemos algo que festejar? Sería la pregunta. A ver, observen sus vidas, dense cuenta. ¿Hay algo que festejar? ¿Sí hay algo que festejar? Bueno, pues vamos a festejar razonando, entendiendo, estudiando, observando. Si es que podemos y tenemos ánimo y ganas de festejar. Porque yo creo que para festejar se necesitan razones. O seremos de esa cultura de que si perdemos, festejamos y si ganamos de todos modos también festejamos. Yo creo que entender que para festejar hay que tener una buena razón sería lo primero, ¿no? Porque si no, pues solamente estaríamos repitiendo o siendo mecánicos, inconscientes o fanfarroneando. Y yo creo que hoy es tiempo de modificar nuestras maneras de festejo. Es momento de reflexionar. Muchos de los problemas que nos aquejan son causados por nosotros mismos, díganme si no. Muchas veces por nuestra apatía, nuestra irresponsabilidad, conformismo o indiferencia. Y yo entiendo que estas palabras, todas estas críticas, han aparecido a lo largo de los años en periódicos, revistas, investigaciones, documentos oficiales. Y hoy se han convertido en palabras vacías, carentes de sentido, porque en cualquier momento de la vida han existido los problemas, las crisis y todo lo que nos aqueja, la violencia, la escasez. Lo que nos aqueja hoy nos ha aquejado en algún otro momento. Pero hoy tenemos más herramientas, más conocimiento, estamos más involucrados o podemos o debemos estarlo, hoy más que nunca. Vivimos por alguna razón más pendientes de, pues, las carencias económicas, de la violencia, de la guerra, quizás gracias a los medios de comunicación. Todos los temas que vienen que tienen que ver con la salud pública, con la migración y sus consecuencias. Y todo esto, fíjense que nos está dando en la cara, así como una bofetada, para decir, a ver, ¿tienes algo que festejar? ¿Sabes qué estás haciendo? ¿Cómo le vas haciendo? ¿Estás cumpliendo con la parte que te toca? Tenemos que entender que el camino que se ha seguido hasta hoy no es el indicado, porque si no, no estaríamos donde estamos, ¿verdad? Que han sido asuntos medio atendidos en el mundo y en nuestro propio lugar, donde nacimos, en nuestro México, que es al que vamos a festejar su independencia, por lo que cualquier momento es el mejor para encontrar soluciones que modifiquen o cambien el rumbo hacia algo más manejable. Entiendo yo que no podemos eliminar ciertas cuestiones como la misma violencia, pero debemos de tenerla en un punto, en un grado de manejo. La pandemia nos dejó algunas
enseñanzas a los que queremos aprender de ello. Y hoy darnos cuenta de todo lo que seguimos arrastrando, como la pobreza, el hambre. No han tenido distingos en nuestro país, y entiendo que en el mundo, pero vamos a hablar de México, de nuestro país, porque vamos a festejarlo. Yo creo que queremos una sociedad donde las personas, y díganme si no, seamos libres de tomar decisiones, incluso de cometer errores, y aprender como parte de nuestra responsabilidad. Que seamos y podamos vernos todos como un país, como una sociedad, como mexicanos, y seamos más generosos con la tierra que nos vio nacer. Seamos más compasivos con los otros. Estamos obligados hoy, después de estar en esta sufridera, a reconstruirnos, o de lo contrario, nos vamos a ir de este mundo sin haberlo conseguido. Fíjense que existen términos en la física como la resiliencia, o en la medicina el tejido social, como la dinámica de grupos de la física, que se adaptan a la vida social humana. Y en este punto, hoy, hay un término que quiero utilizar para reconstruirnos, que se le puede decir la reingeniería. Necesitamos una reingeniería en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra capacidad, en nuestra decisión. Este término ahora para la administración, como un método para lograr el cambio en una organización, puede perfectamente encajar en nuestros procesos mentales y en un proceso social, para tener la visión del nuevo comienzo. Y este comienzo tiene que ser radical, nada de que un cachito aquí y medio aquí que me va a llevar tiempo. Es un comienzo radical, con el fin de lograr satisfacción y una mejora continua a través de la autonomía social, que es a la que yo siempre le estoy haciendo caso. Debemos de ser más autónomos y más pensantes y más decididos, en donde el papel del líder o de un líder, si es que existe, tiene que estar hacia la coordinación, tomar decisiones y hasta ahí. Combinar todos los medios técnicos, económicos y humanos para dirigir el trabajo y llevar a cabo una acción para el bien común. Así, con estas palabras defino todas estas tareas de un líder que debíamos de tener como comunidad o como sociedad. Fíjense que tengo que mencionar todo esto en este espacio por lo que observo, y este espacio también me sirve de observatorio para ejercer mi libertad de opinar, de hablar y de decir. Por un lado, desde mi entender de estudio, mi entender de estudiosa de los procesos, y también hablo desde mi parte ciudadana, afectada, mexicana, ciudadana normal y común que camina por las calles y se da cuenta de cosas. Así es como más o menos le hago yo. Me gusta hablar mucho del comportamiento humano porque me apasiona y es lo que más me gusta hacer, independientemente a lo que se dedique una persona, así sea un religioso, sea un político. Observo lo que hace, lo que dice, cómo se mueve, y luego lo voy verificando hasta que saco a veces algunas conclusiones. Y además, casi siempre, si se han dado cuenta, pocas veces hablo de la historia, que nosotros, que antes se hacía de tal forma y que estábamos mal o estamos bien. A mí me gusta mucho hablar de eso para darme cuenta, más no para juzgar si era bueno o malo. Y me gusta también, hoy en la actualidad, hablar más bien de los problemas del presente y vivir con este presente hoy. Y no necesariamente porque no existan tiempos anteriores, sino porque para mí hablar del pasado o a toro pasado es distinto que cuando nosotros estamos viviendo la experiencia, el hoy y este sentir que está tan vivo. Hablar del pasado es otra cosa. En el pasado
no está la misma emoción que siento hoy viviendo esta experiencia de estar viva, de sentir que se siente ser mexicana en un país como el nuestro, con tantas virtudes y tantos defectos al mismo tiempo. Entonces, si hablo del presente, la perspectiva va a cambiar. Es probable que cuando se habla desde el presente se hable, y yo lo digo por mí, desde esta inconsciencia mía, ¿no? Desde mi parte intuitiva. Pero para mí es peor pensar en el pasado y que se tenían soluciones en el pasado viéndolas a futuro. Francamente, imposible. La vida se vive hoy, en este México de hoy y no en el México del pasado. Se siente hoy. Este pensamiento es de hoy y estamos aquí y ahora. Y se genera el valor de estar viviendo en carne propia los acontecimientos y el actuar de la vida en nuestro país con libertad para defenderla hasta donde nos alcance la propia vida. En estos días, como estoy mencionando, que estamos festejando nuestras fiestas patrias, que vamos a festejarlas, mi invitación es a reflexionar acerca de nuestro actuar como sociedad. ¿Qué le hemos dado? Díganme, ¿qué le hemos dado a nuestro país? ¿Qué le hemos entregado? ¿Qué hacemos por nuestro país? ¿Qué hacemos por él? Antes de pensar en qué nos ha dado él a nosotros, porque tenemos que partir de la base de que para recibir primero hay que dar, ¿sí o no? Primero hay que dar, si queremos recibir, y así sea el país, a la persona, quien sea, primero hay que dar y no hay que condicionar ese dar. No lo voy a condicionar, voy a darle solamente si me da a cambio esto. Cuando damos, nace de un sentimiento tan profundo que no esperamos recibir a cambio nada. Y sin embargo lo recibimos. A mí me gustaría que reflexionáramos si hemos cumplido como ciudadanos mexicanos, ya que vamos a estar en esta festejadera, ya que todos vamos a estar de fiesta, pues habrá que ver quiénes no han cumplido como mexicanos, si han honrado la tierra que los vio nacer. ¿Qué necesitamos para estar orgullosos de nuestro lugar, donde nacimos, donde hemos crecido? Quizás tengamos que detenernos y darnos cuenta si honramos lo que somos, si nos comportamos como personas de valores y principios, que nuestra tradición sea el amor a nuestras costumbres, y si acaso lo es, a nuestro lugar. Yo creo que si no es así, y para que esto suceda tenemos que cuidar la tierra que nos vio nacer, nuestro país, mantenerlo y hacer lo necesario para que se mantenga, y ni siquiera para que se mantenga, para que esté mejor. Y saben, hablo de las cosas más simples, que a cualquiera se le puedan venir a la mente, a cualquier persona. Cuidar el lugar que nos vio nacer, cuidar lo que somos. Primero cuidar nuestra persona como mexicanos, para honrar lo que soy. Y después, obviamente, salir y cuidarlo. Y una de las cosas más simples que se me ocurren ahorita es lo que había hace rato y que ya casi no se ve, como tener bien limpia la calle donde vivo, barrer el frente de mi casa. Obviamente, como buen mexicano que debo de cuidar a mi ciudad, o donde vivo, mi colonia, mi calle, no tirar basura. Mantener la fachada de mi casa pintada, arregladita, la macetita. ¿Para qué? Pues nada, porque ahí vivo, para que me dé gusto llegar a mi casa y para que entre todos tengamos una ciudad bonita y digna de nosotros los ciudadanos, porque si no, pues es digna de nosotros los ciudadanos, que debemos de ser terribles. Si está sucio, si está grafiteado, si está lleno de basura, pues así más o menos estamos,
descuidados en nuestra persona, descuidados en nuestra familia, descuidados en el lugar en donde vivimos. Entonces, si vamos a festejar, necesitamos una buena razón. Una buena razón es un buen cambio, sentirnos orgullosos, no nada más festejar ahí, porque dicen y ahí todos a lo mecánico. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está esa parte de nosotros que nos distingue, que nos podemos distinguir? Y cada nación, no nada más México, cada nación tiene lo suyo. No es que sea el mejor país, o lo es nada más porque es donde yo nací. Es el mejor país del mundo porque es donde yo nací. ¿Es porque soy mexicana? Pues sí, pero no lo puedo decir de dientes para afuera. Debe de ser algo más real en donde haya acciones. Necesito tener esta ciudad bonita que me represente, así como mi familia, así como mi nombre, mi apellido, así como las amistades, así como los vecinos. Necesitamos tener una ciudad con su propia personalidad y así generar esta cultura de respeto, que es el contexto donde están creciendo y desarrollándose las nuevas generaciones. Necesitamos respetar nuestras calles, nuestras cosas, nuestros orígenes, para ir escalando y llegar a un grado de responsabilidad ciudadana, pero con convicción, no porque me obligan. Tener esa responsabilidad e ir avanzando para poder lograr que todos hagamos algo por ella. Trabajar honradamente, ser honestos. Obviamente, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues muy simple, pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque tengo beneficios si lo hago. Pagar mis impuestos. ¿Y tengo beneficios? Sí, pago mis impuestos. Y al mismo tiempo, es un derecho. Es un derecho y es una obligación y es una responsabilidad. Pues entonces, al mismo tiempo, podré reclamar servicios eficientes. Pero mientras que yo no sea responsable, va a ser muy difícil que me la pase reclamando sin yo dar mi aportación, lo que a mí me toca. Estaría bien que dentro de nuestras responsabilidades ciudadanas nos comportáramos como clientes, como cuando vas a una tienda, como clientes del gobierno. Que si nosotros compramos algo, por ejemplo, la luz, el agua, y no cumplen nuestras expectativas o simplemente no es lo que nos prometieron, pues que reclamemos. Esa sería una lógica, somos sus clientes. Esa es una lógica. Así es que, si entendemos esta lógica y nos vamos sobre esta lógica para que entre todos seamos buenos mexicanos y como buenos mexicanos hagamos a buenos gobiernos. A mí me gusta mucho decir esta frase cuando alguien, como que no, pues le cuesta trabajo la responsabilidad, ¿verdad? Le cuesta trabajo la responsabilidad. ¿Saben qué? ¿Cómo yo se lo planteo? Yo te estoy ayudando a que seas responsable. Por eso te exijo, porque te estoy ayudando a que cumplas. Por eso te exijo. Debes agradecérmelo, así más o menos. Entonces, en esta lógica, yo diría que no necesitamos gobiernos complacientes, pero sí responsables. Y tampoco, y menos en nuestra ciudad, necesitamos ciudadanos complacientes con los gobernantes. No necesitamos aplaudirles, necesitamos exigirles porque somos sus clientes cautivos. Sus clientes cautivos. A nadie más le puedo comprar la luz, a nadie más le puedo comprar el agua. Hasta hoy no. Entonces soy su cliente cautivo. Y los ciudadanos, la base de estos clientes cautivos, como dirían las empresas, pues somos los que pagamos impuestos y somos los que consumimos lo que les acabo de decir. Agua, luz, esto, lo otro, etcétera, ¿no? Porque con nuestro consumo, pues hay trabajo, trabaja la gente que trabaja en las dependencias del gobierno y además reactivamos la economía. Los que más trabajamos, los que más donamos cuando se necesita, ¿quiénes somos? Los propios mexicanos. Y de eso sí hay que sentirnos bien orgullosos, hasta de pagar los impuestos, hasta de pagar los recibos que llegan, porque contribuimos al desarrollo de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y entonces hay que festejar.
En México, fíjense que ahorita me estoy acordando, ahorita que empecé a decir de los impuestos y le doy guerra a los impuestos porque hay mucha gente que le tiene miedo a eso, sin saber que pues es un beneficio, si no, no habría calles, no habría luz en las, sí, pues, en las carreteras, en las calles, etcétera, ¿no? En México hay un dicho muy famoso y muy conocido que dice que la única realidad indiscutible es que de los impuestos y la muerte nadie se salva. Y paradójicamente, sí se salvan muchos, de los impuestos y de la muerte. Muchos no pagan impuestos y muchos se salvan de la muerte porque delinquen, matan, hacen y deshacen y transitan de un lugar a otro y ni siquiera parece tener consecuencias. Entonces aquí está la excepción de la regla. En México es la excepción de la regla. Paradójicamente aquí muchos sí se salvan de los impuestos y también de la muerte porque hacen lo que se les da. Ni pagan impuestos, son irresponsables y andan tan felices y victoriosos en las calles. Así, ¿esos tendrán algo que festejar? Yo creo que en su cabeza se justifican y han de decir que sí. Han de decir que son buenos mexicanos, que porque he oído algunas entrevistas en documentales de personas pues que se dedican a cosas no lícitas y ellos piensan que hacen el bien, O sea, es como un principio hasta de muchos gobernantes, el mismo principio de muchos gobernantes y de personas que se dedican a delinquir es: yo ayudo a los que no tienen, yo ayudo a los pobres, no los ayudan, los compran. Y compran su silencio, y compran su protección, compran su complicidad. Así de fácil. Nada de que ayudo. Eso no es cierto, no hay nada gratis. Y bueno, si nos ponemos a indagar un poco en el internet o en alguna red social de cómo o qué sería ser un buen mexicano para poder celebrar, hay obviamente diferentes respuestas porque todo se contesta dependiendo de para qué quieres saber eso, quién lo pregunta, hasta chistes, memes. Quieren saber cuál es el objetivo de la pregunta, para dónde la vas a utilizar la respuesta. Pero, por ejemplo, para el SAT, donde tenemos que pagar nuestros impuestos, el SAT, la recaudadora, un buen mexicano es una persona que está localizable en su domicilio que haya registrado en este organismo. Ese es un buen mexicano, que sea derecho, que diga la verdad: aquí vivo y aquí me puede mandar llamar y le aclaro lo que quiera. Eso es ser un buen mexicano para el SAT. Que el ciudadano mexicano, este ciudadano, sea honesto y obviamente que cumpla con sus obligaciones fiscales. Y además, solicitar por igual, si es que tiene un negocio, a sus proveedores, o mínimo, si no tiene un negocio, que obligue a lugares en donde compra, en un comercio, su factura, su documento fiscal. Ese para el SAT dice: este es un buen mexicano y quiero muchos de estos. Y a ver, díganme, ¿quién le hace así? ¿Quién cumple? ¿Quién no dice mentiras? No, ponle el domicilio de mi mamá porque luego me van a venir a buscar a mi casa. ¡Qué horror! Entonces ya por ahí empezamos mal. Así es que hay que ser buenos mexicanos. Entonces, para festejar a lo grande como país tenemos que ser más comprometidos. Y como este compromiso es de aquí para allá y de allá para acá, tenemos que exigir, primero cumplir y luego exigirle al gobierno que administre los recursos y nosotros hacer nuestra tarea. Ellos la suya y nosotros la nuestra. Como quien dice, la chamba, como se dice. ¿Y cómo empiezo? Pues por mis compromisos y obligaciones. Y además, en mi núcleo familiar, la familia, en mi familia, donde tenemos más injerencia. No voy a andarle diciendo a quién sabe quién que, pues no lo sé, que no se estacione ahí porque en doble fila, que no sé qué. Y en mi casa un desastre, siempre fijándonos en lo ajeno, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo componer acá afuera. Y adentro de mi casa un desastre.
tenemos que, en donde tengo más injerencia y empezar para ser buen mexicano, ser padres responsables para tener hijos responsables. Eso es ser buen mexicano. Entonces, ¿qué más? Y las nuevas generaciones, irle haciendo por ahí, estar pendiente. Y también ser responsables y proactivos en nuestro trabajo para ser buen mexicano y tener algo que festejar. Si no, no van a tener autorizado el festejo. Van a tener ahí algo que les va a decir, pues no soy tan bueno en el trabajo, no le he echado ganas, o no tengo trabajo, o vivo nada más de las ayudas. Eso no es ser buen mexicano, eso no es ser buen mexicano. Necesitamos ser honrados. Necesitamos ser educados, claro que sí, con mucho gusto. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Me dio mucho gusto saludarte. Ay, qué bueno que te veo. Educados, gracias, por favor, educados. Para ser buenos mexicanos, necesitamos ser limpios, ordenados, participativos, generosos, estudiosos, cada quien lo que quiere que le interese, pero estudiosos, no nada más hablar por hablar de puro chisme, hay que ser estudiosos. Y también tenemos que ser muy empáticos con las personas que pasan por momentos difíciles. Algunos mexicanos no necesitan irse a ningún otro lado, sufren aquí mismo y también son compatriotas. También viven en el mismo país, no nada más sufren los que están fuera, también los que están aquí dentro. Es extraño, pero una de las frases comunes dentro del vocabulario mexicano es esta, que es muy nombrada, y dense cuenta cómo la usamos y cómo nosotros mismos nos boicoteamos para ser buenos mexicanos. Creo que hasta nos damos permiso, diría yo, me doy permiso de fallar, porque hay una frase muy común que dice, ay, como buen mexicano, y a menudo esta frase se utiliza después de que se escucha o se presencia un acto, por lo general vergonzoso, ilícito, mediocre o mal visto. Por ejemplo, cuando se escucha de un delito cometido por un mexicano, un compatriota, se dice, claro, como buen mexicano. Cuando un mexicano apagó la flama eterna en el Arco del Triunfo en París, se utilizó la frase como buenos mexicanos. Cuando otro compatriota paró por primera vez en su historia el tren bala de Japón, y también se usó esa frase como buen mexicano. También se dijo lo mismo cuando unos nacionales robaron cervezas sin recato en el Mundial de Brasil. Como buen mexicano se robaron las cervezas. Imagínense el nivel en el que nosotros mismos nos contemplamos, nos observamos y nos tenemos. ¿Qué necesitaremos para cambiar? Como buen mexicano estudio, como buen mexicano soy responsable, como buen mexicano trabajo, como buen mexicano soy creativo, como buen mexicano honro quien soy. Cuando hablan de estas frases, les digo, me da la impresión de que se dan permiso. Como buen mexicano, todo dejo a la mera hora. Como buen mexicano, no cumplo. Como buen mexicano, no cumplo, no tengo palabras. Como buen mexicano. Imagínense el nivel. Les digo que nos damos como permiso para no hacerlo. Esa es la impresión que yo tengo. Nos excusamos antes y utilizamos ese tipo de frases. ¿Y qué tal si las cambiamos? Como buen mexicano, me cuido. Como buen mexicano, comparto. Como buen mexicano, soy solidario. Como buen mexicano, soy educado. Como buen mexicano, trabajo. Como buen mexicano, cumplo con mis obligaciones. Como buen mexicano, soy generoso. Como buen mexicano. Porque me doy cuenta que, siguiendo por este mismo análisis, si alguien llega tarde a un lugar, a una cita, si abusa de otro, si toma ventaja en una situación, en una fila, o si hace algo mal, si se la pasa en la flojera,
Nunca falta el mexicano que exclame, como buenos mexicanos, llegamos tarde y lo dejamos todo a la mera hora. De hecho, cuando alguien se pasa un alto, se utiliza la expresión a la viva México, señores. Ahora sí que lo hizo como a la viva México. Y así nos tenemos catalogados. Y yo creo que no podemos seguir por ese camino. Como tiene que ser en México o a la mexicana, imagínense ustedes. Pues si me para uno de tránsito hoy, la famosa y afamada Guardia Nacional, y como buenos mexicanos, pues le di su mordida como buen mexicano, porque pues aquí en México así es, ¿no? O sea, lo que les trato de decir no es ni siquiera que no lo estemos explicando, lo utilizamos para darnos ese permiso, entendiendo pues que así es y nada podemos hacer, porque como que es algo normal y natural. Dichas costumbres resultan problemáticas y señalan uno de los elementos más interesantes y menos favorecedores de la mentalidad mexicana. Es especie de rechazo hacia lo propio, hacia nosotros mismos, pero no nos damos cuenta. Desde que decimos a la mexicana, no hombre, rífatela a la mexicana, échatela a la mexicana, te pasas los saltos, te vas en sentido contrario, a la mexicana te construyes una casa sin los permisos, no contratas ni a un arquitecto, nadie que le sepa, nadie que te haga los cálculos, ya no digas obras del gobierno, en donde no se contraten a especialistas, porque entonces sí es a la mexicana, sin cálculos, pues sí, pero al ratito se cae. Al ratito pasa algo, pues sí, a la mexicana. Y así, la fama se nos hace. Entonces, detrás de esta parte, de este comportamiento, de darnos ese permisito para regarla, para llegar tarde, no, yo llego tarde a la mexicana, ¿no? Ya sé que así es. Aparte de eso, está en este inconsciente este autorrechazo o rechazo hacia nosotros mismos. En cualquier modelo o forma que se le vea, ¿no? Les decía un proyecto, lo que sea, es un rechazo a nosotros mismos. ¿Cuál es lo triste de esto? Que dijéramos, pues todos nos podemos rechazar y eso qué, ¿no? ¿Y eso qué? El tema es que eso no nos permite, como nos dicen muchos extranjeros, creérnosla. No nos permite ver lo virtuosos que podemos ser, lo cumplidos que podemos ser y lo responsables que podemos ser. ¿Por qué? Preferimos disculparnos, preferimos darnos ese permiso a la mexicana. Tenía que ser a la mexicana, tenían que ser como los mexicanos, ¿no? Nos damos ese permiso, pero hay un rechazo detrás de eso, hay un rechazo, hay un autorrechazo. Y eso va a dificultar este cambio y modificación de cultura por la que tanto se ha luchado y de la que tanto se habla. Y como les digo, los países, las naciones están compuestas por ciudadanos, hombres y mujeres y familias, como dijo creo que Margaret Thatcher. No hay sociedades, las sociedades están compuestas por hombres, mujeres y familias. No es un ente que no tenga vida, no es algo que sea un objeto. Somos personas y somos seres humanos y cada uno podemos sumar en la medida de que estemos conscientes y dejemos ese estilo que no abona en nada, ni a nuestra vida siquiera. Ese de a la mexicana. Reflexionando más sobre dicha frase, es verdaderamente terrible lo que implica, ¿no? Significa esta tendencia al rechazo propio, a equipararnos con lo negativo, con lo ilícito, con la corrupción o con un comportamiento desastroso. Lo curioso es que parece que en el uso de la frase opera algo similar al fenómeno del de estos calificativos de chairo, de
el mexicanillo, del naco, del pelado, así más o menos. O sea, estas frases y estos calificativos hablan de este autorrechazo, pero lo terrible es que no nos demos cuenta que está en este subconsciente rechazándonos o dándonos ese permiso. Como yo soy bien, déjame decirte que como yo soy bien chairo, pues yo por eso tiro la basura en la calle, bla, bla, bla. Me doy ese permiso, ¿no? Porque ya dije, pues esa parte sería la que no es bonita. Esa parte es la que no. Naco. ¿Te imaginas? ¿Ay, bien naco? No, yo sí soy bien naco, ¿eh? Yo soy bien naca, yo soy bien naco. A mí me gusta lo naco. O sea, lo mal hecho. Es un autorrechazo que no nos va a dejar progresar. Así es que tenemos que cambiar ese discurso y no darnos ese permiso. Tenemos que ser nuevos mexicanos, tener cosas que celebrar en estas fiestas patrias, porque aparentemente es un solo día, 2 días, el 15 y el 16 de septiembre, pero parece que empezamos con las fiestas patrias desde el 1 de septiembre, que vemos las banderas en los autos, en las casas, muchas nos gusta así la uña pintada de la banderita de México, nos vestimos de verde, blanco y rojo. En este mes, pues andamos con el arete así más folclórico y así como que se vale, porque en todo el año sí se siente uno así como disfrazadón, ¿verdad? Yo sí me siento disfrazada, no soy así como de vestirme así con esos atuendos muy étnicos o cosas así, me siento disfrazada, ni es mi personalidad. Me gusta vérselos a muchas personas, pero no en mí. Pero en el mes de septiembre, ay no, me cuelgo hasta, ahora sí como que literal, me cuelgo hasta el mocajete, no sé ni qué ponerme, me pongo el moño por acá, el moño por allá, la uña de la bandera, verde, blanco y rojo, etcétera. Pues sí, ¿qué quieren? Soy patriotísima, porque aparte yo nací en el mes de septiembre, imagínense, bien patriota. ¿Por qué creen que hablo como hablo? ¿Y por qué creen que soy como soy? Pues nomás casi nada por eso tengo ahí la huella del mes de septiembre. Y entonces, lo que yo les comentaba, la baja autoestima que tenemos los mexicanos hacia lo propio va de la mano con la idea de ser parte de un país que no avanza, de ser una nación pobre y de pobres. Lo cierto es que padecemos un desastre económico, sí, sobre todo ahorita, y al mismo tiempo que tengamos grandes millonarios y emporios en Latinoamérica, es algo contrastante. ¿Qué se habrán metido ellos en la cabeza? Estas personas que sí han logrado hacer algo siendo mexicanos. Estas personas que sí han hecho estos emporios o empresas en nuestro país, o estos mexicanos que se han destacado, ¿qué se habrán dicho? ¿A la mexicana? ¿O yo soy bien chairo? ¿O yo soy bien naco? ¿Qué se habrán dicho estas personas que sí pudieron destacar? Y ni siquiera, y estoy hablando de mexicanos que han destacado en el mundo entero, no nada más en nuestro país, claro que en nuestro país también, pero mexicanos que han destacado en todo el mundo, ¿qué se dirán? ¿Qué se dirán? Yo, por lo menos, jamás me he calificado de esa manera, porque me molestan las etiquetas y los calificativos. A mí no me gusta que se expresen y califiquen a una persona que si rico, pobre, chairo, fifí, etcétera. Por lo tanto, no lo hago conmigo misma. Me molestan esos calificativos. Creo que somos algo más que eso. Somos personas, somos seres humanos, somos mujeres, hombres que merecemos ser respetados, y el respeto empieza por nosotros mismos. Esas personas que han destacado en nuestro país, ¿qué se habrán dicho? Piensen y verán. Yo al menos, eso nunca me lo he dicho. Jamás me he sentido como tal, ni con ninguna etiqueta. No recuerdo si yo misma me haya dicho, ay, eres muy buena,
eres muy buena. Eres lo máximo. No me acuerdo, no lo creo. Yo creo que me sentía muy común y corriente neutral y me la he pasado sintiéndome común y corriente neutral y eso sí, muy intensa y muy apasionada, eso sí. Muy apasionada, muy estudiosa y muy intensa, eso sí. Pero imagínense ustedes que en contraste de personas muy exitosas y millonarios que han ocupado hasta el primero y segundo lugar a nivel mundial, tenemos este contraste de cinturones de miseria a lo largo del país, diciéndose todo eso que les acabo de decir. A la mexicana, no, pues es que aquí en México así es que aquí así se le hace así, si no, pues no, ni modo, no le puedes hacer de otro modo, aquí siempre ha sido así. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado eso? Y es darse permiso, es justificarse. No, tenemos que cambiar el discurso. Ni somos fifís, ni somos chairos, ni somos nacos, ni somos nada. Somos mexicanos y somos hombres y somos mujeres que tenemos una responsabilidad con nuestro país para cuidar el lugar en donde nacimos, en esta tierra que nos vio nacer a todos, los que por lo menos estamos aquí y vivimos aquí. Y hay que respetarla, y a darle, y hay que honrarla, y a darle. Nuestra cultura es rica, y si se dan cuenta, y se ponen curiosos, todos los días nos rodea nuestra gastronomía.